Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buen día, Vero. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Cortes de 8 horas, ¿no? Tenemos desde hoy hasta el jueves, por lo menos, gracias a Colombia y también a Coca-Cola Sinclair, hay que decirlo. Ayer Coca-Cola Sinclair tuvo una generación bastante alta que permitió reducir en algunos lugares del país los cortes eléctricos, que no tiene nada que ver con que no se cumplan los horarios, ¿no? Porque una cosa es que te reduzcan y otra cosa es que te corten cuando quieren, cuando se les ocurre. Pero bueno, Colombia empezó a entregar más de 400 megavatios. Vamos a conversar con Alejandro Lucio desde Colombia. Él es un experto en temas eléctricos. Alejandro, gracias, buenos días. Colombia empieza a vendernos más o menos 400, pero podría tener la disposición de vendernos hasta 1000 megavatios en este momento. ¿Es así? Hola, buenos días, Milton. Gracias por la invitación. Pues a ver, la disponibilidad de energía que tenga Colombia para entregar al Ecuador no solamente depende, digamos, del recurso para generación, también depende de la conexión, digámoslo, para términos, para entenderlo como el tubo para llevar la energía de un lugar a otro. El tubo, la conexión, la interconexión con Ecuador es del orden de 450 megavatios, es lo que se puede, digamos, entregar desde Colombia a Ecuador de manera constante. Estamos del orden de los 450 megavatios. Ahora, un tema es la línea de transmisión. Ecuador no Correcto. tiene la línea de más allá de 450 megavatios, es decir, si tuviéramos una mejor línea, podríamos tener más y solucionar un poco mejor el problema que tenemos. Correcto, y eso funciona en ambas vías. Ecuador también exporta energía a Colombia y también nos ha ayudado a nosotros en situaciones de escasez por allá en el año 2015, 2016. Digamos que Ecuador nos salvó la patria a nosotros en ese momento y pues hubiéramos querido tener mayor importación de Ecuador, pero pues la línea limita esa posibilidad. En todo caso, ¿cómo está el nivel de producción de generación eléctrica en Colombia que ya nos pueden vender? Porque claro, empezó la lluvia en Colombia y empezó de manera fuerte, que puso en emergencia a 26 departamentos. Luego la lluvia se saltó al Perú y hubo emergencia en Perú por aluviones, pero no paró en Ecuador. Es un tema que uno dice, qué pena lo que pasó, pero en Ecuador no llueve desde hace más de 120 días como se necesita que llueva. ¿Cómo está Colombia en el tema hidrológico? Sí, nosotros veníamos de una crisis similar a la del Ecuador. No tan grave, no llegamos a racionar, pero nosotros a principios de año estuvimos cerca de racionar, aún entregando la energía a Ecuador en ese momento, y esperábamos una recuperación de las lluvias empezando octubre. Esas lluvias no llegaron, Milton, arrancando octubre, y por eso se limitó la exportación a Ecuador en su momento. Sin embargo, semanas, las últimas 2 semanas han sido de un aporte, como usted lo dice hidrológico superavitario. ¿Qué estábamos esperando? Nosotros estábamos esperando que se desenvolviera un fenómeno de la niña, que en Colombia es lluvias, en algunas zonas de Colombia es lluvias, en Ecuador entiendo que es sequía, y como usted menciona, y por fin esas lluvias llegaron de manera superavitaria y se espera que continúen por el resto de noviembre. Si eso es así, y es por eso que se habilita nuevamente la exportación a Ecuador, pues seguramente nosotros podremos seguir exportando a Ecuador sin riesgo de desabastecimiento en Colombia, que era lo que nos preocupaba, que no llegaban las lluvias, el embalse agregado en Colombia estaba al orden 50%. Empezamos nuestra época de verano en diciembre y si no llegábamos con suficiente reserva, pues íbamos a racionar nosotros. Las condiciones climáticas mejoraron, los aportes hídricos vienen siendo, como usted lo menciona, bastante superavitarios y en ese orden de ideas se recuperó el embalse. Vamos a llegar a diciembre con una solvencia, digamos, adecuada que nos va a permitir, si esta situación se mantiene, exportar energía a Ecuador. Alejandro, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Y bueno, ya se habla de un excedente de energía de generación térmica para vender permanentemente al Ecuador. La pregunta es, ¿hasta cuándo podría darse ese excedente? ¿Se puede prever? Y también, necesariamente tiene que ser energía térmica, ¿se podría llegar al otro tipo de energía que es más limpia y que quizás es menos costosa para el Ecuador también?
Sí, Verónica, mire, uno no puede atreverse cuando se trata de clima, ustedes mismos lo están diciendo, uno no puede atreverse a decir hasta cuándo, cómo, ¿no? Y dónde. Entonces, acá, en este momento, Colombia está en capacidad de exportar, pero Colombia está, digamos, en el borde, está en el límite. Si deja de llover, esta piscina que nosotros tenemos, y todos hablamos del embalse agregado como si fuera una cosa infinita, la piscina que tenemos es limitada y se llena y se desocupa muy rápido, en cuestión de un par de semanas. Si las lluvias dejan de aparecer en Colombia, nosotros vamos a tener que hacer uso de la generación térmica también. ¿Sí? Ah, Y en la medida que, digamos, ese embalse se mantenga y las condiciones climáticas sean favorables, nosotros vamos a poder exportar a Ecuador, en principio, generación térmica, pero en la medida que, digamos, el embalse se recuperara, es posible exportar generación hidráulica, pero digamos que eso no es yo no lo veo muy probable, Verónica, en el corto plazo, porque nosotros en Colombia entramos en nuestra época de verano, en donde vamos a hacer uso del embalse, el embalse empieza a reducirse también, de tal manera que si hay energía disponible para el Ecuador, seguramente será térmica en el corto plazo. Térmica que quiere decir que tiene un costo mayor. Estábamos pagando Sí. hasta 50 centavos del año pasado por cada kilovatio hora. El precio de hoy, ¿usted lo conoce? ¿Está más o menos de los 30 centavos? Está más o menos en los 30 centavos, Milton, ¿de acuerdo? Y así como para ustedes esa energía es costosa, para nosotros en Colombia también. O sea, no es que acá, digamos, solamente exportemos energía costosa, sino que cuando no hay suficiente generación hidráulica, se requiere generación térmica y el costo del combustible es alto, el costo marginal de prender esas plantas es alto, y así como cuando lo exportamos para ustedes es costoso, cuando nosotros lo consumimos para nosotros es costoso también. Entonces, pues, digamos que ese es el costo. ¿De qué depende? Del costo del combustible, de la devaluación. Ustedes están dolarizados, nosotros no. Depende de muchos factores asociados a las condiciones de operación del sistema en Colombia y del costo del combustible. Claro, y también depende de si la generación térmica que nos venden es alimentada por diésel, por ejemplo, o que creo que es más cara que si es que es alimentada por gas. Correcto. Con una particularidad, Milton, adicional, y es que nosotros en Colombia quisiéramos generar toda la generación térmica con gas natural local, pero ese no es el caso. Tenemos un problema de abastecimiento de gas también. Entonces entran a operar las plantas más costosas, que son las plantas de combustibles líquidos, como usted lo menciona, tanto para exportar como para la demanda local. Acá no nos preguntamos si queremos con gas o diésel. Lo que quisiéramos es tener Es tener generación energía. térmica. Estamos, claro, estamos muy escasos. Estamos hablando con Alejandro Lucio, él es experto en temas energéticos desde Colombia. Alejandro, hablando de cómo es el proceso de envío de energía al Ecuador, ¿cómo se da, por ejemplo, en el caso del lado privado, cómo serían las empresas, cómo se determinan qué empresas envían energía al Ecuador? Miren, digamos que el intercambio de energía entre los dos países está regulado, está asociado a la disponibilidad de cantidad, por supuesto, y a la formación de precios y de costos, ¿verdad? Entonces, usted digamos que más allá de que sea privado o no, nosotros tenemos un mercado en competencia con empresas privadas, empresas mixtas, empresas municipales, digamos, de muchos caracteres, que entran a competir por la entrega de energía en el día a día, de acuerdo a sus costos. Entonces, es el costo marginal donde se cruza con el abastecimiento de la demanda, con esa última plaza que entra a abastecer la demanda, ese es el costo de la energía en Colombia. El intercambio de energía con Ecuador está reglamentado de acuerdo a esa formación de precios, casi como si Ecuador fuera otro agente. ¿Sí? No exactamente como si Ecuador fuera otro agente, pero casi como si fuera otro agente. Entonces, en la medida en que hay suficiente energía y esa formación de precios se logra para cubrir la demanda nacional y después la demanda de lo que llamamos nosotros exportaciones, ese es el precio al que se forma la energía que se vende a Ecuador. Entonces, ¿quién, quién la vende? Pues la mayoría de plantas térmicas en efecto son privadas y son las que entran a suplir esa demanda de Ecuador. Pero no es el hecho de que sea privada o pública, porque para la formación de precios en Colombia eso es irrelevante. Es un agente más, es el agente que margina, que como le digo, la mayoría de las plantas térmicas son privadas, pero no, digamos que no es un negocio privado entre la gente privado en Colombia y el Ecuador. Es el sistema colombiano el quien margina en el sistema el que le entrega a Ecuador. Qué Y es interesante. un balance de energía y un pago de energías que está acordado entre países, no entre un agente y el país. Es entre países. Digamos, aquí la intervención del gobierno de Colombia fue
hacer la normativa, que tenía que ser, digamos, una norma espejo a la que tenía el Ecuador para viabilizar justamente la entrega de Colombia hacia Ecuador. Esto es lo que se hizo el viernes, lo que se anunció el viernes por parte del Ministerio de Minas y Energía. Milton, la novedad, el intercambio de energía entre Colombia y Ecuador está regulado hace muchos años. Como yo le digo, nosotros hemos importado de Ecuador en momentos críticos y hemos entregado. Y en el día a día hay importación y exportación. En el día a día es marginal, pero hay. Eso está regulado hace rato. Lo que pasó recientemente en Colombia es que se restringió la exportación a Ecuador porque nosotros estábamos en un momento crítico. Como yo le digo, veníamos de una sequía, los embalses no se recuperaron como se esperaba y se requirió de toda la generación térmica disponible para atender la demanda nacional sin permitir la exportación a Ecuador. Eso fue lo que pasó hace unos meses, que se revirtió con esta resolución del viernes pasado porque las condiciones hidrológicas en Colombia mejoraron y el gobierno nacional considera que se puede habilitar la exportación a Ecuador sin poner en riesgo el abastecimiento de la demanda nacional. Alejandro, ¿cuál es la distribución de la generación eléctrica de Colombia? Me refiero, ¿qué porcentaje es hidráulica y qué porcentaje es térmica? Milton, en condiciones normales, Colombia tendría suficiente recurso hidroeléctrico para atender el 100% de su demanda. Aún en condiciones normales, cerca del 20% de la demanda se atiende con generación térmica por unos temas de restricciones de red, ¿sí? Porque no se puede llevar la energía de un lugar a otro y se requiere generar térmica para atender esa demanda. En condiciones de niño, de sequía en Colombia, y lo que estaba pasando hasta hace un par de semanas, más o menos el 50% de la generación es hidroeléctrica y el 50% es térmica. Es decir, a full nuestro parque térmico puede atender el 50% de la demanda en Colombia. Eso es lo que estaba pasando. Ya en este momento que la hidrología mejora, de nuevo vamos a tener una mezcla de algo así como 70% o 65% de generación hidro y el resto térmica. Eso es más o menos el balance. ¿Cuánto produce de energía? ¿Cuántos megavatios de energía tiene Colombia? Nosotros tenemos un parque instalado del orden de los 19.000 megavatios para atender una demanda pico del orden de 12.000 megavatios. Entonces usted dirá, están sobreinstalados. Pero esa demanda pico de 12.000 megavatios es más o menos igual a la oferta de generación hidroeléctrica que nosotros tenemos, 12.000 megavatios más o menos de generación hidroeléctrica. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la generación hidroeléctrica se baja a la mitad, tenemos que utilizar esa capacidad excedentaria que es térmica para atender la demanda. Son números muy justitos. Son las 8:40. Estamos hablando con Alejandro Lucio, consultor de temas eléctricos en Colombia. Y bueno, hablando de esta venta de energía de Colombia al Ecuador, entonces podemos al menos de momento ser positivos, dadas las condiciones actuales, de que esto se podrá mantener. Sí, mire, yo hace 2 o 3 semanas a colegas de ustedes les decía que no podrían ser muy optimistas porque la condición hidrológica de Colombia era muy mala y de mantenerse, pues incluso nosotros íbamos a racionar. Pero esto es clima, Verónica, ¿no? Y entonces nos llegan las lluvias, esta piscina se llena muy rápido y se habilitan las exportaciones. Yo lo que le puedo decir es que en el corto plazo las condiciones permiten la exportación de energía a Ecuador. Si las lluvias permanecen el resto de noviembre, si nosotros embalsamos lo que necesitamos para atender nuestra demanda en verano, que es diciembre, enero, febrero y marzo en Colombia es nuestro verano, nuestra temporada más seca, pues uno podría esperar que podemos exportar a Ecuador. Entonces son condiciones que toca ir revisando día a día. Desafortunadamente, ni ustedes ni nosotros tenemos la solvencia Así es. suficiente hoy en día energética para garantizar esas exportaciones. Sí la tuvimos hace un tiempo, hoy en día ni ustedes ni nosotros la tenemos. ¿Cuál es el nivel de los embalses que tienen en este momento? ¿Qué porcentaje de ellos están llenos? Mira, el embalse agregado más o menos está del orden del 65% del volumen útil, es decir, tenemos esa piscina llena en un 65%, pero para que se haga una idea, Milton, hace 2 semanas estábamos del orden del 50%. Y tuvimos una recuperación muy, muy, muy rápida, muy relevante en las últimas 2 o 3 semanas. Y nosotros, los modelos energéticos en Colombia dicen que para afrontar el verano estamos tranquilos si llegamos a diciembre con un 70% de ese embalse agregado. Parece que va a ser el caso y yo creo que por eso el gobierno se adelantó a habilitar, entendiendo pues la extrema urgencia que tiene Ecuador, se adelantó a habilitar esa exportación de energía térmica porque hay unos embalses, el 65% es el embalse agregado, hay unos embalses que están a tope, que están empezando a rebosarse, entonces se necesita generar
con hidro para atender la demanda y se habilita una generación térmica para el Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. Un gusto. Gracias a ustedes. Desde Colombia, Alejandro Lucio, consultor en temas eléctricos. Tenga buen día. Igualmente, hasta luego.